estamos sobrealimentados pero malnutridos. Puede estar una persona obesa y puede ser que tenga desnutrición. Cuando tenemos deficiencia de magnesio se ve muy alterada lo que es el ciclo del sueño. Estamos hoy en día con una microbiota muy alterada, una microbiota totalmente desregulada. 40 años de malos hábitos, tratar de cambiarlo en una semana o 2 semanas es imposible. Hay que evitar totalmente lo que es el azúcar. Por ejemplo, el consumo de salchicha, chorizo, se ha visto que está muy relacionado con el cáncer colorectal. En la dosis y en la frecuencia está el veneno. Del ayuno intermitente, todos los beneficios están sobrevalorados. Consumo excesivo de alcohol no está para nada recomendado. Es muy perjudicial y ataca más que todo al hígado. Puede generar una disbiosis intestinal. Es mejor sumar cada día 1% que tratar de un día para otro hacer el 100%. Bienvenidos a un nuevo episodio de 360 Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a todos los humanos debemos aprender de ello: nutrición. Abel, bienvenido. Y para conocerte más, ¿quién eres y a qué te dedicas? Para que la gente pueda saber acerca de ti. No, claro, más bien agradecerte también a todos ustedes por la participación, por la invitación y demás. Ha sido un gusto aquí conocerlos y demás. Yo soy licenciado en nutrición y dietética, mi nombre es Javier Vilcalgón y nada, soy especialista en nutrición y patologías digestivas, enfocados en el tema de gastrointestinal, gastritis, un poquito de síndrome de intestino irritable, estreñimiento y demás. Abarco muy específicamente esos temas en particular. No, buenísimo. Abel, para adentrarnos un poco en el tema, si nos puedes comentar por qué es importante la nutrición y por qué es importante saber cómo alimentarnos correctamente y cuáles pueden ser las consecuencias de no conocer este tipo de materia. Claro, más bien buena pregunta. Por ejemplo, es que tenemos muy mala perspectiva de un nutricionista, ¿no? El nutricionista es muy importante, tiene un papel muy fundamental tanto en la prevención, en el tratamiento y en la post-recuperación de cualquier tratamiento médico. Cualquier condición que ustedes vean, ¿no? Una patología autoinmune, estreñimiento, desde una simple diarrea o por ejemplo, un paciente con cáncer oncológico y demás, la nutrición siempre está presente en la salud, en la enfermedad y sobre todo para la prevención de enfermedades. A veces tenemos infravalorado al nutricionista más que todo por parte tal vez del personal de salud, porque a veces pensamos, no, nutricionista simplemente bajar de peso. O nutricionista simplemente subir de peso, generar masa muscular, deporte y demás, pero no, abarcamos muchísimos temas y es muy importante porque la nutrición tiene, por ejemplo, el concepto de que abarca toda la parte fisiológica, bioquímica de la ingesta de los alimentos para el correcto metabolismo del cuerpo, para que los órganos funcionen bien, para la digestión sea eficiente, para que los nutrientes se absorban correctamente. Entonces es muy importante el papel de un nutricionista, tanto en la salud, en la enfermedad y sobre todo para la prevención de enfermedades. Ahora bien, la otra pregunta que me estabas haciendo acerca de, por ejemplo, ¿qué buenos hábitos podemos recomendar? Primero que nada, hay que entender que una de las principales consecuencias de una persona que tiene una mala alimentación, de una persona que tiene malos hábitos de vida, estilo de vida y demás, es que ¿qué pasa? Hoy en día estamos sobrealimentados pero malnutridos. ¿A qué me refiero? Los alimentos abundan en todo lado. A cada esquina tenemos una hamburguesa, tenemos pollo, tenemos cantidad de alimentos, o sea, literalmente comemos demasiado, pero no nos estamos nutriendo correctamente. A lo que me quiero referir es que comemos, por ejemplo, una hamburguesa, pero ¿qué nos aporta? Solamente un poco de proteína, un poco de carbohidrato y ¿qué más? Los micronutrientes los estamos dejando de lado. Por ejemplo, hay un estudio en España del 2018, si no me equivoco, donde se hace un estudio en la ingesta de alimentos, tanto en niños como en adultos, donde especifica un poquito acerca de, respecto a su alimentación, qué deficiencias pueden tener de nutrientes. Y se ha visto que hay mucha deficiencia de vitamina D, magnesio, un poco de hierro, vitamina A y vitamina C. ¿Pero por qué la vitamina D? Porque esta se absorbe mayormente del sol en nuestra piel y nosotros la producimos. Pero ¿qué pasa? Como no nos enfocamos, no nos exponemos al sol correctamente, estamos en la casa, estamos súper abrigados. Por ejemplo, aquí en La Paz justamente estamos totalmente abrigados por el clima, estamos totalmente tapados del sol, no nos gusta quemarnos, por así decirlo, en simple palabra, no nos gusta quemarnos. Entonces, básicamente por esa falta de exposición al sol, tenemos lo que es la deficiencia de vitamina D. Y esta vitamina D, más que una vitamina, es más que todo, tiene una implicancia hormonal hoy en día. Participa tanto en la producción de testosterona, en la correcta fertilidad, en la prevención de enfermedades. Entonces, hoy en día estamos sobrealimentados pero malnutridos, y eso que deberíamos enfocarnos más que todo, lograr una correcta nutrición en las personas.
Hoy en día, por ejemplo, tenemos el pensamiento de que si vemos un niño gordito, pensamos que debe estar bien alimentado, ¿no? Porque está gordito. Pero ¿qué pasa? Puede estar una persona obesa, adulta o sea obesa, y puede ser que tenga desnutrición, puede ser que esté Claro. malnutrida, puede Claro. ser que tenga deficiencias de muchos nutrientes, vitaminas y minerales, que son muy, pero muy importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Claro, porque esto yo creo que como tú decías, ¿no? La nutrición se la ve mucho desde el tema estético, pero en realidad va más allá de la estética, es salud. Y Exacto. lo que justo lo que dices, me dio una curiosidad con el tema de la vitamina D. Se, dijiste que se absorbe a través del sol, pero si nos suplementamos con vitamina D, que justo yo me compré la vitamina D en suplemento en cápsulas, ¿funciona así? ¿O lo ideal es exponerse al O de sol? todas formas necesitamos al Exacto, sol para exacto. Para absorber absorberla eso. correctamente. No, más bien, por ejemplo, el tema de la suplementación yo diría que podría ser una buena alternativa a la falta de exposición al sol. Pero ¿qué pasa? El exponerse al sol tiene muchos otros beneficios. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos lo que es un ritmo circadiano, un reloj biológico que nos especifica más o menos a qué hora debemos levantarnos, a qué hora debemos acostarnos y a qué hora debemos hacer los alimentos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no sale, no se expone al sol, no ve el sol ni nada por el estilo, ¿qué pasa? Su ritmo circadiano se puede alterar y por tanto puede tener problemas de sueño, ansiedad, estrés, depresión, por falta de la producción de melatonina, por falta de producción de algunas hormonas. Entonces, la exposición al sol es importante. Que, por ejemplo, el tema de suplementarnos con vitamina D puede ser una buena alternativa para suplementar solamente la vitamina D, pero deja de lado todos los beneficios que tiene Mm, exponerse al sol, Ay, tanto verdad, la ok, ok. producción de melatonina, la regulación del ritmo circadiano, entre otras cosas. Entonces, si bien la suplementación con vitamina D debería estar supervisado siempre por un nutricionista o un médico, porque, por ejemplo, si nos suplementamos todos los días por más de un mes, por ejemplo, o 3 meses directamente con más de 10.000 unidades internacionales, pues puede ser un poco tóxico. Ok. Por ejemplo, hay veces que los médicos suplementan 100.000 unidades internacionales en una sola dosis, hay veces que consumimos solamente 5.000, 2.000, entonces varía Claro, la que la yo tengo es dosis. de 2000 unidades 2.000. internacionales. Por ejemplo, los requerimientos suelen estar entre diarios mínimos de una persona entre 500 a 600 unidades internacionales. Pero estas sobredosis de 2.000, 5.000 son para, por ejemplo, tratar de dar un poquito más para que el cuerpo lo absorba correctamente y tratar de rellenar los depósitos de vitamina D en el cuerpo lo más antes posible si en caso hay una deficiencia. Pero lo correcto debería ser, más como consejo, debería ser hacerte un estudio de vitamina D para ver cuánta deficiencia tienes y respecto a eso recién hacer la suplementación correcta en cantidad. Y ahí dices, ¿qué estudio te refieres que podría hacerse la gente para ver el tema de las deficiencias de vitamina D3, o bueno, la vitamina D, mejor dicho, ¿no? ¿Estudio de sangre? Sí, más que todo, por ejemplo, se estudia lo que es la 25-hidroxivitamina D, Ok, que es una forma en la que se hace una concentración en el cuerpo, entonces es como, por ejemplo, un pequeño depósito. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos, por ejemplo, menos de 20, suele tener, por ejemplo, algunas alteraciones, por ejemplo, puede estar relacionado con obesidad, puede estar relacionado con una enfermedad como la diabetes y demás, entonces lo regular debería ser que esté por encima de 20 en el laboratorio. Pero aquí depende mucho el laboratorio, ¿no? Depende mucho el laboratorio, cuáles sean sus valores de referencia, pero lo ideal sería subir la cantidad de vitamina D en el cuerpo por encima de 20. Y mejor, si se ha visto que es mejor subirla por encima de 50, donde tenemos realmente los beneficios en todo el cuerpo. ok, entonces si está en 20 hay que ver de si suplementarse o exponerse más al sol y alimentarse mejor. Exacto, Ok, alimentación. También, por ejemplo, hay que ver el tema de si la paciente tiene, por ejemplo, obesidad, si tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, en casos de obesidad, los adipocitos suelen secuestrar la vitamina D. Suele haber mayor deficiencia en pacientes que tienen tejido adiposo más abundante. ¿Por qué? Porque estos adipocitos pueden secuestrar de alguna manera esta vitamina D y esta vitamina D puede estar bloqueada en su absorción. Entonces, por esa razón puede haber más deficiencia en este tipo de pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles son las funciones principales que cumple la vitamina D en nuestro cuerpo? O sea, tal vez las principales y también las secundarias, ¿no? Claro, por ejemplo, una de las principales es, por ejemplo, participa en el metabolismo de la correcta absorción del calcio y, por supuesto, suplementarse con vitamina D también tiene que ser acompañado con vitamina K2. Mm. ¿Por qué? Porque el calcio, por ejemplo, en casos de osteoporosis,
se suplementan con vitamina D, pero ¿qué pasa? Es necesario también tratar de suplementar con vitamina K2. Por ejemplo, hay suplementos que vienen vitamina D más K2. Mm, Entonces, eso es muy importante, es una buena combinación. ¿Por qué? Porque el calcio suele ser un poquito un nutriente, un poquito ahí que puede estar un poquito en lugares donde hay inflamación. Le encanta estar en esos lugares donde hay problemas, por así decirlo, donde hay Mm. inflamación. Entonces, para que no vaya a esos lugares, se suplementa, se acompañan con vitamina K2. O sea, la K2 evita que se acumule en las zonas inflamadas. Es exacto, en zonas de inflamación. Entonces, como que redirecciona de alguna manera lo que es que el calcio vaya directamente al hueso para hacer su función, ¿no? Para prevención de osteopenia, para prevención de Mm. osteoporosis. Y mucho mejor tiene que estar indicado en pacientes posmenopáusicas, en mujeres. ¿Por qué? Porque ya en la etapa de la posmenopausia se deja de producir lo que es el estradiol. Entonces, por esa razón, suplementar de esta manera, y bajo supervisión médica, bajo nutricionista, con buenos hábitos de alimentación, también ejercicio físico, pues se puede reducir, mejorar el tratamiento de osteoporosis para los pacientes. ¿Tú Ok. crees que todos deberíamos suplementarnos después de una analítica, ver qué necesitamos y suplementarnos? ¿O con una alimentación correcta ya podríamos cubrir esas deficiencias? Claro, claro, por ejemplo, en casos de deficiencias, lo correcto y el primer punto de ataque es la alimentación. Siempre, siempre, como nutricionistas, tenemos que mejorar siempre la alimentación. Tratar de administrar los nutrientes necesarios en la cantidad necesaria con los alimentos. Ya si por algún motivo la deficiencia es muy grande o por tal motivo no estamos logrando revertir esa deficiencia en un X tiempo aproximado, entonces ya podemos hacer lo que es la suplementación de Mm, algunas vitaminas como la vitamina C, la vitamina A, que vienen muy bien en algunos contextos, por ejemplo en anemia, viene muy bien suplementarse con vitamina C si en caso no se puede lograr las cantidades necesarias de vitamina C con los alimentos, es necesaria la suplementación para el correcto metabolismo del hierro, por ejemplo. Aparte de la vitamina D, ¿crees que hay alguna otra vitamina o alguna otra deficiencia que sea común hoy en día? Sí, una deficiencia común aparte de la vitamina D, pues puede ser lo que es el hierro. El Mm. hierro también puede haber deficiencia de magnesio por la falta de consumo de vegetales. Entonces, Mm, Mm. ¿qué pasa? Cuando tenemos deficiencia de magnesio, se ve muy alterada lo que es el ciclo del sueño. No sé si alguna vez han escuchado el tema de que suplementate con magnesio para mejorar tu sueño. ¿Por qué? Porque el magnesio está involucrado en la producción de melatonina. Y la ok. melatonina es necesaria para el correcto sueño. Y esta se sintetiza a partir, por ejemplo, por la noche. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos expuestos a la pantalla del televisor, a la pantalla del celular, entonces se inhibe de cierta manera la producción de melatonina y por Mm. tanto suplementar con magnesio, con melatonina puede venir muy bien para regular lo que es el ciclo del sueño. Y, Mm, y en ese sentido, ¿qué alimentos nos podrían ayudar exacto. para subir nuestros niveles de magnesio? O sea, de forma natural, ¿no? Claro, por ejemplo, los alimentos más altos pueden ser los vegetales verdes como la espinaca, los apios, la selga, pero lo muy importante, más que especificarse en un solo nutriente o en una sola verdura, es que, ¿qué pasa? Una verdura puede puede brindarte mucha cantidad de nutrientes, magnesio, vitamina C, puede suministrarte vitamina A, betacarotenos, algunos antioxidantes, entonces lo más indicado, lo más recomendado es que consuman la mayor variedad posible de vegetales que puedan, de todos los colores, tanto rojos, Mm. verdes, morados y demás, y que siempre haya una ingesta tanto equilibrada de vegetales como también de macronutrientes, ¿no? Carne, Mm. proteína, arroz, que es muy, muy importante también. Justo quería tocar ese tema de la alimentación, o sea, preguntándote cuáles crees tú que son esos alimentos indispensables que siempre deberían estar en nuestra dieta. Que todos deberíamos consumir. Por ejemplo, muy importante, los alimentos indispensables serían lo que es los pescados de mar, por el aporte de omega 3 que lo recomendado sería, por ejemplo, consumir salmón y demás, pero como aquí estamos en Bolivia no tenemos Acá sale muy acceso. Claro, caro o el sea, salmón. sí, sí o sí tienen que ser de agua salada, peces de Exacto, agua salada. de agua de mar salada. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Los pescados de río, Ujú. justamente he estado investigando, ¿no? Por ejemplo, tenemos Claro. el sábalo, tenemos
algunos pescados de río y justamente estaba indagando algunos estudios científicos acerca de estos pescados de río, ¿será que tienen omega 3? ¿Será que aportan alguna cantidad? No me digas que no, no me digas que no. La trucha, ¿no? Sí. No, más bien te doy la mala noticia de que no aportan, la verdad, no aportan casi mínima cantidad de omega 3. ¿Por el tema de qué? De que los pescados de mar se alimentan de algunas algas que son ricas en omega 3. Entonces, como se alimentan, pues los pescados tienen una concentración alta de omega 3. Pero los pescados como el sábalo y demás, que están en los ríos de Bolivia y demás, como no se alimentan de esa misma manera, o a veces son criados, ¿no?, en algunos criaderos artificiales, pues no tienen la misma alimentación y por tanto no tienen esa concentración de omega 3. Wow. Y más bien, a priori te puedo decir que el sábalo, te puedo decir que es uno de los pescados más grasosos y los que sus grasas tienen más abundancia de grasa saturada, casi similar a la carne. Ok. Entonces, a veces decimos, no, comemos pescado porque es más Más saludable. sano. Comemos sábalo porque supuestamente es más sano. Pero la verdad es que según esa evidencia científica que estoy investigando es que tiene casi la misma concentración de grasa saturada que la carne roja. Entonces hay que matizar un poco la verdad acerca de qué alimento es sano y qué no, dependiendo de la evidencia científica. Que ahí tampoco decimos que no sea sano el sábalo, sino Ah, no. hay que, tampoco te puedes exceder, digamos, justamente por ese tema de las grasas que dices, ¿no? Claro, no, tampoco hay que satanizar los Eso, alimentos, ¿no? eso. Jamás, nunca es que Claro, porque lo que satanizar no un quisiera es alimento. que la gente diga, ah, entonces no tengo que comer pescado, por ejemplo, ¿no? No, O sea, no. sábalo específicamente. Claro, en este sábalo, caso, exacto. Vuelta al sábalo con- ahora. Porque en este caso, digamos, la trucha, por ejemplo, ¿cómo será en ese sentido No, los más valores? bien, los valores de la trucha, por ejemplo, tienen menos contenido de grasa saturada y más en monoinsaturadas, poliinsaturadas y demás. Pero el sabalito es lo que más un poquito me ha consternado ahí, porque yo suelo consumir, como ya. solo vivir en Tarija, pues el sábalo es lo más común que come la familia, pero a priori si tenemos una buena alimentación, si tenemos buenos hábitos, si tenemos un buen estilo de vida, un peso adecuado, no tenemos ninguna comorbilidad, ninguna patología de base, comerse un sábalo 3 veces por semana tampoco es que sea malo, ¿no? Tampoco hay que satanizar los alimentos por nada del mundo. Retomando un poco los alimentos que nos decías que deberían ser indispensables, que justamente mencionabas los pescados de mar, ¿también entrarían en ese campo los mariscos, por ejemplo? ¿O Eh, solo pescados? En caso de los mariscos, por ejemplo, no tanto, más que todos los pescados, que aportan esa cantidad de omega 3. Ahora bien, otro alimento que debería ser indispensable, por ejemplo, podría ser cereales, los cereales integrales que tengan mayor cantidad de fibra, por el contenido de que la fibra es muy importante para lo que es la prevención del estreñimiento y mejorar la digestión. Entonces, ahí, por ejemplo, las fibras también, por ejemplo, tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces es muy importante tratar de abarcar los alimentos que tengan estos dos tipos de fibra para tanto mejorar lo que es la salud intestinal, mejorar la salud digestiva, prevenir el estreñimiento y sobre todo mejorar lo que es la microbiota intestinal, que es muy importante. ¿Qué tipo de cereales, dando ejemplos que dices de esos con alto contenido de fibra? Por ejemplo, tenemos lo que es la chía, la linaza, que es muy importante, tienen que ser remojados. Por ejemplo, esas son semillas. En el caso de cereales podría ser la avena, podría ser la quinoa, podría ser el arroz integral, la pasta integral y así por así decirlo serían los más específicos para tratar de aportar lo que es esta cantidad de fibra necesaria para nuestro correcto funcionamiento de nuestro aparato digestivo. ¿Y eso debería estar dentro de nuestra dieta diaria o deberíamos integrarlo por lo menos en 1 o 2 comidas a la semana, por ejemplo? Lo más recomendado sería tratar de hacerlo de manera diaria, pero por X motivo no, tal vez uno no puede, entonces 2 o 3 veces a la semana sería también óptimo para tratar de tener esa ingesta de fibra lo más adecuada posible. ¿Algún otro alimento que quieras incluir en esa lista de indispensables? Dijimos ya los cereales, los pescados de mar, bueno, cereales integrales, como te explicaste. Cuidado, alguien quiera su Chocapic, tomarlo ahí, ¿no? No, tal vez. Integral, bro. Es Ahí. integral, a ver, sí. Por ejemplo, a ver, otro alimento indispensable podría ser lo que es el kefir. El kefir, que es muy diferente a la leche normal o al yogur normal. El kefir es un probiótico que aporta bacterias vivas a nuestro intestino. Entonces, el consumo de kefir yo creo que debería ser algo regular y casi diario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos hoy en día con una microbiota muy alterada. Una microbiota
totalmente desregulada. Las bacterias buenas están así y las bacterias buenas, digo, las bacterias malas están acá y las Ujú. bacterias buenas están acá. Entonces hay un desbalance en estas bacterias que tenemos en la microbiota. Entonces el tratar de consumir kefir, que es un yogur probiótico fermentado, va a ser muy, muy beneficioso tanto para el aparato digestivo como también para bajar de peso, para reducir lo que es la glucemia en pacientes diabéticos, enfermedades autoinmunes, inflamación. Entonces, lo más importante es tratar de consumir alimentos que ayuden a la microbiota intestinal y a la salud digestiva. Está buenísimo. Un tip práctico que ya se pueden llevar todos es el de reemplazar entonces ya sea la leche o el yogur normal por yogur de kefir, Kefir, ¿no? Que justo exactamente. yo hace bastante tiempo ya lo llevo consumiendo porque estaba con unos problemas digestivos y me recomendaron eso. Y Ajá. sí, bastante bien. Y otro tema que yo estaba viendo es el caldo de huesos que me recomendaron mucho consumir. No sé si tú sabes acerca de eso o podrías recomendarlo o decir a la gente en qué beneficia el caldo de huesos. Claro, por ejemplo, el caldo de huesos no es algo que yo suelo recomendar mucho, Ok. pero sí he visto que lo utilizan bastante, tanto algunos nutricionistas lo recomiendan por el caldo de huesos, por el contenido también de algunos fitoquímicos que puede obtenerse, por la concentración del caldo, sus compuestos y demás. Y es que al preparar el caldo de hueso es algo que es muy, tarda mucho. Hay que Sí, hacer sí, sí, hervir sé que el por hueso varias literalmente horas. casi muchas horas Sí, en sí, el día, sí. entonces puede Ujú. ser algo moroso. Y por tanto, pero sí, sí se ha visto que tiene muchos beneficios que en unos pacientes puede venir muy bien en el aparato digestivo y también para reducir inflamación, pero sí, no lo utilizo mucho, pero en particular lo recomendaría hacer el caldo de huesos. Algunas recetas, por ejemplo, hay en TikTok que he visto que son muy buenas, muy buenas. Perfecto. ¿Y cuáles crees que son los principales errores de hoy en día en cuanto a nutrición? Los principales errores, por ejemplo, más que errores, podría ser la falta de información. E incluso me equivoco, podría ser la sobreinformación. Ok, Mm, La sobreinformación en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, es que uno se encuentra de todo, literal. Se encuentra desde videos de algunos profesionales de salud, algunos videos de algunas personas que venden productos en particular. Entonces, la sobreinformación yo creo que hoy en día es uno de los errores que estamos cometiendo las personas en nuestra alimentación. Es que vemos un videito en TikTok y decimos, no, recomendación, consume esto si quieres esto, exacto. ujú. consume esto si quieres esto. Entonces, O deja de consumir tal cosa. Claro. exacto, Exacto. deja de consumir tal cosa y vas a obtener estos beneficios. Y eso es una idea muy simplista, por así decirlo. Mm, No porque dejes de consumir un tal alimento vas a tener toda esa mejoría. O no porque vayas a consumir, por ejemplo, este alimento o el aceite de coco, por ejemplo, que hoy en día está siendo muy popularizado, ujú. pues vas a tener cierta mejoría en esta patología. No, es todo un compendio de contextos que hay que ver para el paciente para lograr recomendar finalmente un alimento o quitarlo o reducirlo. Por ejemplo, un tema que es muy interesante es el gluten. El tema del gluten, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, deja el gluten porque es muy malo para el intestino, pero en la evidencia científica no es necesario quitar el gluten. El gluten lo hemos consumido durante varios cientos de Claro. años, el pan, las pastas, todo lo que viene de la harina, entonces lo hemos consumido normalmente y no es algo malo en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que en algunos pacientes que son sensibles al gluten o pueden ser celíacos, literalmente Eso iba. intolerantes, Ujú. le puede venir mal el gluten, entonces en los pacientes sí es necesario lo que es quitar el gluten. Pero si no eres celíaco o no tienes alguna sensibilidad al gluten, por ejemplo, que te genera algún síntoma como hinchazón, un poquito de distensión abdominal, un poquito de diarrea, constipación y demás, pues no es necesario que tú lo quites de tu alimentación. No vas a ver ni mucha mejoría ni poca. La verdad es algo que debemos aclarar hoy en día lo que es el Ujú. tema del gluten y algunos alimentos en particular. Y tocando el tema de los celíacos nacen o se hacen Qué bueno, celíacos. sí, ¿verdad? Buena pregunta. Por ejemplo, los celíacos, puede haber una predisposición genética en el tema de los celíacos. Ujú, ¿Por qué? Porque hay unos factores genéticos que pueden predisponer a que una persona sea celíaca. Por ejemplo, entre nosotros o entre 10 personas, 8 pueden ser, o los 10 pueden tener esa predisposición genética de ser celíacos. Pero ¿qué pasa? Ahí depende mucho lo que es la alimentación. Ahí depende mucho cómo es su alimentación, cómo es sus hábitos de vida, si tiene alguna patología en particular y demás. Entonces, todas esas repercusiones, la mala alimentación, la mala elección de alimentos, el sedentarismo, algunas enfermedades de base, pueden desencadenar finalmente que esa persona despierte esa celiaquía.
Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, yo comía normal el pan, pero por tal motivo después de años ya se me fue dando mal el pan por el tema del gluten. Entonces es algo como que se ha despertado por el Ya. factor genético que puede tener esa persona y así, por así decirlo, por su estilo de vida se ha ido despertando lo que es la celiaquía en particular. Claro, pero eso se debe principalmente a que estas personas en su momento consumían demasiado gluten. Exacto. Por ejemplo, un factor para desencadenar el gluten, la intolerancia, Ujú. es que se consuma a muy temprana edad. Por ejemplo, Mm, en niños que están iniciando su alimentación complementaria, 1 año, 2 años, se ha visto que si se lo alimenta con una cantidad excesiva de alimentos que vengan de harina, de trigo, que contengan gluten, pues puede hacer que sean más intolerantes, sean más sensibles al gluten mientras vayan avanzando su edad. Entonces esa alimentación temprana de estos alimentos pues puede un poquito desencadenar eso, ser un factor más de riesgo para que esta persona sea celíaca. claro, y en los niños es bien común, ¿no? El tema de las galletas, Dulces, claro. los Sí, chisitos. Claro, muy claro. común. Claro. En el tema de los ultraprocesados, ¿tú los eliminarías de la dieta completamente o qué margen tú les das a su consumo? Yo creo que eliminarlo completamente de la dieta es un poco difícil. Difícil, Claro, porque hay que sí. aterrizarlo, porque justo Mm, muchos, tal vez nutricionistas, hay que, no, ser ultraprocesados, pero Exacto. trayéndolo a la realidad, no es no es sustentable, exacto. No es sostenible para Eso, no sí. ajá, ajá. No sostenible. es sostenible para la persona, para el paciente. Es que cambiar los hábitos, 40 años de malos hábitos, tratar de cambiarlo en 1 semana o 2 semanas es imposible. Mm, Es imposible, hay que ser realistas, tanto como profesionales de la salud como personas. Hay que ser empáticos y realistas y dejarlo de la noche a la mañana es muy difícil en la persona cambiar esos hábitos. Entonces, como recomendación, pues podría ser tratar de reducir su consumo por lo menos 1 vez a la semana o 2 veces, pero de algunos alimentos en particular. Por ejemplo, hay algunos ultraprocesados que tienen algunos compuestos que pueden ser, por ejemplo, generar más inflamación. Algunos pacientes generar más inflamación, empeorar sus síntomas, entonces hacemos recomendaciones en base a eso y tratar de que esa persona elija los mejores alimentos ultraprocesados, por así decirlo, Claro, para que se dé de vez en cuando el gustito, ¿no? Tampoco está mal, pero en algunos pacientes sí se debe restringir totalmente lo que son los ultraprocesados. Por eso aludo mucho lo que es el contexto del paciente. No todo es blanco o gris, no, o blanco o negro. Siempre hay grises, siempre hay matices, siempre hay un ujú. pero, siempre hay un por qué, un cuándo y un cómo. Entonces, por eso siempre hay que individualizar al paciente. Pero ¿y qué tendría que fijarse la gente, digamos, a la hora de comprar o consumir estos ultraprocesados, tal vez en la información nutricional o en el envase, Claro. para ver que sean como lo que decías, digamos, los menos peores? ajá, ajá. Una lista de los menos peores, ¿no? Podríamos hacer una lista de eso. Por ejemplo, hay que ver mucho, por ejemplo, el tema de la cantidad de ingredientes que tenga. Si Mm, tiene más de 10 ingredientes o 20 y son letras que no entendemos, por ejemplo, hay algunos códigos que algunas empresas suelen utilizar para camuflar los nombres de estos mm, aditivos alimentarios que pueden ser incluso, algunos pueden ser incluso estar relacionados con el cáncer, pueden ser cancerígenos. mm, Entonces, por tal motivo lo camuflan como, por ejemplo, 5, 405, algunos códigos que suelen Ya, utilizar, como para la tartracina, para algunos aditivos alimentarios en particular. Entonces, si ves un paquetito y ves su tabla nutricional y ves sus ingredientes y tiene más de 10 o 20 y son de algunos códigos y demás, yo creo que es una red flag que red ya flag, claro. no hay que tratar de consumirlo en su mayoría de veces. Ok. porque ahí, claro, lo ideal sería, justo decían, ¿no? Que lo que consumas sea algo natural, un solo ingrediente, ¿no? Que estás comprando Claro, papa, ¿cuál es el ingrediente? Papa, papa. ¿no? Entonces tratar de manejarlo así, pero para esos cheat meals, digamos, o ese gustito que te vas a dar a la semana o demás, ver que no sea de esa lista excesiva de ingredientes, ¿verdad? Mm, Claro, exactamente. Hay que tratar de que si lo que estamos consumiendo tiene que ser lo más natural, lo ujú. más puro posible. Si es posible, libre de conservantes, libre de aditivos alimentarios que pueden ser un tanto peligrosos para la salud de los pacientes. Y aquí también interviene mucho el contexto del paciente, con qué base de estilo de vida tiene, qué tipo de patología tiene. Entonces, así, por ejemplo, una persona sana puede darse el gusto, ¿no? De vez en cuando tomarse algún producto ultraprocesado que contenga unos de estos aditivos. Pero una persona, por ejemplo, en paciente oncológico, una persona que tenga gastritis, por una persona con diabetes y demás, pues puede ser un factor de riesgo más para que se desencadenen otras patologías. Entonces, por eso hay que reducirlo en la alimentación lo más posible en este tipo de pacientes.
Y aparte de los ultraprocesados, ¿qué otro tipo de alimentos deberíamos evitar normalmente? Así como hemos hecho, digamos, la lista de los indispensables, ¿cuáles Claro, serían los indispensables que no hay que tocar? Exacto. Que claro. dirías, en norma general, a ti, esto Evitar, no, ajá, exacto. ajá. Justamente uno de los principales hay que evitar totalmente lo que es el azúcar. El azúcar de mesa ya por la OMS y por distintas organizaciones ya se ha comprobado, demostrado que es totalmente, puede considerarse, por ejemplo, un excesivo consumo de azúcar puede considerarse totalmente patológico para todas las personas porque además el azúcar su única función es proporcionar dulzor a las bebidas, dulzor a algunos Ujú. Que sea más alimentos, palatable, ¿no? ajá, que sea palatable, que sea gustoso al paladar. Entonces, por tanto, el azúcar es uno de los alimentos que hay que tratar de reducirlo lo más posible, aunque seamos personas saludables. Claro, de vez en cuando consumir una cucharada de azúcar no está mal, pero a eso a que nos beneficien algo, no nos beneficien nada. Otro alimento, por ejemplo, podría ser los embutidos. Y ahí haciendo un pequeñísimo paréntesis, ya sea blanca o morena, digamos, no hay diferencia. No, en ¿O sí? sí no hay diferencia. La blanca o la morena son azúcares, lo mismo, te elevan Mm, la glucosa de misma manera, por tanto son lo mismo de perjudiciales. A veces pensamos, no, el azúcar es exacto, mejor, Claro. que la exacto. blanca es más saludable, Sí. entonces la verdad es que es lo mismo. Sí, muy Justamente para buena que no pregunta. quede la duda, digamos. Claro, Y exactamente. siguiendo con eso del azúcar, para no salirnos, ¿qué endulcorante recomendarías para cambiar, no? Porque claro, la gente dirá, puta, pero no voy a quitar el azúcar de mi dieta. ¿Qué endulcorante recomendarías? Reemplazar, claro. Por ejemplo, un buen edulcorante para reemplazar el azúcar es la stevia. La stevia también podría ser la lulosa o el monk fruit, pero más recomendable sería la stevia. Ok. Muy importante que al tratar de consumir stevia, algún producto que tenga stevia, tratar de ver que sea 100% stevia, que venga de hojas de stevia o que en su ingrediente diga glucósidos de esteviol. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que suelen venir con stevia, pero también acompañados con otro edulcorante, con malitol, algún polialcohol y demás. Por ejemplo, dice 40% stevia y lo demás otro ingrediente. Mm. Entonces hay que siempre tratar de ver ser cizañosos ahí en los ingredientes para tratar de comprobar que estamos comprando lo que realmente estamos comprando y queriendo consumir. Porque hay algunos endulcorantes que sí pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? O no sé si tóxicos, pero que sí te van a hacer daño a largo plazo. Por ejemplo, un edulcorante que no me gusta para nada son, por ejemplo, los polialcoholes. El sorbitol, malitol, xilitol. Estos edulcorantes, si bien son alcalóricos, no generan picos de glucosa ni nada por el estilo y son también mejores que el azúcar, pero se ha visto que pueden generar sintomatología gastrointestinal, pueden generar un Mm. poquito efecto laxante. Y justamente en los productos que ves estos ingredientes de sorbitol y polialcoholes dice, puede generar efectos laxantes. Mm. Y ahí te previene, prácticamente te previene en el mismo empaque lo que estás comprando y es que estos también pueden interaccionar con nuestra microbiota intestinal. Hay Mm. algunos edulcorantes que interaccionan directamente con otras bacterias del intestino, entonces el elegir un correcto edulcorante, el prevenir no comprar estos polialcoholes, sorbitol, malitol, xilitol, pues es algo que no recomendaría consumir en particular. Y estos edulcorantes los encontramos en productos como las versiones cero, digamos, de las gaseosas. Por ejemplo, en algunas gaseosas he encontrado, pero en Ujú, las comunes no tanto. Mayormente se ujú, utiliza aspartame, sucralosa y demás, que sí también interaccionan con la microbiota, pero no tanto como estos polialcoholes. ujú, Estos polialcoholes se encuentran más que todo en algunos productos light o cero azúcar, por ejemplo, ujú, algunas barritas energéticas, mm, algunas, por ejemplo, panqueques o queques proteicos, suelen decirse que es cero azúcar para diabéticos, pero ves ahí, está endulzado con sorbitol, malitol, xilitol, Mm, o incluso algunas líneas de productos que son cero, que son libres de azúcar, pero si ves sus ingredientes, solamente el único edulcorante que utilizan es el ujú. sorbitol. Entonces ahí el consumo de estos pues no estaría nada recomendado. Incluso tal vez algún tipo de yogur también o no. No he visto la verdad que contengan Ya. estos tipos de edulcorantes, pero sí pueden utilizarlo. En el tema de lo que es producción de alimentos se puede usar casi cualquiera, pero viendo que sea al gusto del paladar del cliente y demás, se puede utilizar. Ujú. Pero más he visto en estos queques, más he visto en algunas gaseosas y también en algunas barritas proteicas y alguna línea de alimentos que son fit, por así decirlo, Ujú. pero te generan estos síntomas y te generan pues el consumo de estos polialcoholes, estos edulcorantes que no tienen nada recomendado. Y que siempre figuran ahí, ¿no? En la información. Sí, siempre figuran y muy importante por eso ser ahí minucioso y leer, darse un tiempito, unos 2 minutitos para leer lo que estamos comprando.
O saber qué estamos consumiendo. Y Exacto. volviendo al tema de nuestra lista negra de alimentos que estábamos haciendo, Sí. dijimos el azúcar y pasando estabas diciendo los embutidos, ¿verdad? Ah, los embutidos, exactamente. Por ejemplo, el consumo de salchicha, chorizo, mortadela y demás, pues se ha visto que está muy relacionado con el cáncer colorectal. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Estos embutidos tienen unos compuestos que pueden estar muy relacionados en estos pacientes, por ejemplo, y más aún si tienen factores de riesgo, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, que tengan un estreñimiento ya bastante crónico, que tengan una colitis ulcerosa. Entonces, todos estos factores desencadenantes y encima que el paciente o la persona consuma estos embutidos, pues puede desencadenar ese tipo de patologías en particular, los embutidos. Y eso, pero es por el tema de igual los conservantes o igual si hablamos de, por decirte, chorizos artesanales, realmente está causado por los condimentos o tal vez por, pues, si hablamos de un chorizo artesanal, como te decía. No, más que todo está relacionado con un conservante o un compuesto que son los compuestos nitrogenados o los nitratos. Mm, Que estos en nuestro, por ejemplo, estos se activan con la saliva de nuestra boca y por tanto se pueden, en nuestro cuerpo, en nuestro aparato digestivo, pueden convertirse en compuestos nitrogenados que pueden ser bastante tóxicos y generar esta relación con el cáncer colorectal. Ah, ok. O sea, nos estaríamos refiriendo principalmente a los envasados. Envasados, conservantes más que todo, los conservantes Claro. que tienen. La salchicha, los productos envasados, Ujú. enlatados y demás que tienen este conservante, pues se ha visto relación. Ah, ok. Ok. Ahí el tocino no entra en ese tipo de embutidos, o es decir, el tocino sería malo, bueno. Si no tiene ese conservante, pues tampoco es tan malo que digamos, el Ya. tocino. Mm, Pero si tiene, por ejemplo, algunos conservantes, aditivos y demás, pues sí podría ser malo. Depende mucho del tipo de tocino, depende mucho qué cantidad sea, de Claro. qué, entonces depende de muchos factores. ¿Hay algún último que tal vez quieras agregar a esta lista? Alimentos que no debemos Sí, consumir, sí, sí, a la ujú. lista negra. Que no Que no deberíamos. que no deberíamos. deberíamos consumir. Por ejemplo, sin satanizar alimentos, sin decir tampoco, por ejemplo, las gaseosas. Claro. Es Mm, algo muy común que incluso he visto menores de edad, niños que suelen consumir excesivamente las gaseosas. ¿Y esto por qué? Por el alto contenido en azúcar que tiene y también de ciertos conservantes y demás, ujú. pero más que todo por el contenido de azúcar. Y es que la gaseosa no nos hidrata. Exacto. Mm, Entonces, para correctamente hidratarnos tenemos que consumir agua. Entonces, el hecho de las gaseosas, estar en el mercado y estar a libre consumo así, hace que no consumamos la cantidad adecuada de agua. Y por lo tanto nos deshidratamos, por tanto tenemos estreñimientos en niños porque prefieren darles gaseosa o consumir gaseosa que un vaso con agua. Entonces, la gaseosa es algo que yo les recomendaría ya no consumir, la verdad. Claro, porque al final lo que pasa con la gaseosa es chistoso porque, claro, tú dices, uno tiene sed y por lo general tomas la gaseosa, ¿no? Sí, Entonces, cuando dejas de, o sea, si te acostumbras a tomar gaseosa, tomar agua es imposible porque dices, esto no tiene sabor, exacto. ¿no? Pero yo ya que hace varios años dejé las gaseosas, ese proceso es al inicio lo más difícil, pero ujú. después le agarras como que el gusto al agua realmente y Exacto. sientes ya lo exageradamente dulce que son las gaseosas, ¿no? Ujú. Y al final el problema yo creo que es el consumir gaseosa te está quitando de lo que tú dices, de consumir la cantidad de agua que necesites. Exacto, e incluso yo a veces consumo gaseosa, pero más de saciarme la sed, me da más sed aún Claro, por el contenido palatable que es el Ujú. dulce y el azúcar, entonces me da más sed aún, entonces tratar de reducir lo más posible como recomendación, por lo menos una vez a la semana o dos veces está bien, pero priorizar el consumo de agua, priorizar el consumo de agua, por lo menos 8 a 10 vasos de agua al día en adultos y en niños tratar de que sea igual la misma cantidad. Y dentro de la misma bolsa de las gaseosas entrarían también los jugos. O sea, obviamente no los jugos naturales, sino los jugos igual embotellados. Sí, casi lo mismo, Mm, porque es que yo he hecho, por ejemplo, un videíto acerca de los jugos naturales y sin decir marcas ni nada por el estilo, pero sí he visto que de naturales y de fruta no tiene nada, literalmente. Que sea extracto de fruta no tiene nada, es más que mm, todo saborizantes, un 5% será el extracto de la fruta y lo demás mm. azúcar. Azúcar y saborizantes nada más. y el tema de consumir jugos naturales, o sea, agarrar la licuadora y licuar tu naranja, tu frutilla, qué sé yo,
es bueno, porque también veía que le quitas la fibra de la fruta, si no me equivoco. ¿Qué al respecto que nos puedes decir? Exactamente, igual aquí hay que hacer un matiz muy importante que el zumo de fruta o hacer los extractos de fruta y demás, sí está mal por el tema de la concentración de azúcar y de fructosa que pueden tener. Mm, Entonces, lo mejor en caso de frutas es tratar de consumirlo entero. mm, Entero con la pulpa, con todo lo que tenga, lo que es la cáscara de la manzana también. Y es que la fruta más común que se hace zumo o jugo es la naranja, ¿no? Sí. La mm, naranja, pero ¿qué pasa? La naranja tiene un alto contenido de fructosa y este puede desencadenar a la larga más otros malos hábitos de alimentación, que la persona tenga resistencia a la insulina y tenga un tejido adiposo proinflamatorio, pues puede desencadenar lo que es el hígado graso. la Entonces, naranja. la naranja, el El consumo. consumo del jugo de naranja en este Consumo de caso. Wow. naranja, pero siempre y cuando acompañado de que el paciente tenga resistencia a la insulina, que tenga un tejido adiposo proinflamatorio, que tenga cierta cantidad de sobrepeso, pues todos esos factores desencadenan. No estoy diciendo que la Claro, naranja No, 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 desencadene, específicamente, claro, claro, claro. lógico, no, lógico. sino que podría estar relacionada, ¿no? Puede estar relacionada por el contenido alto de fructosa que tiene. Mm, Pero ahí, claro, así, tomarte una naranja así tal cual, no habría ningún problema, ¿no? No, para nada, Claro, porque tampoco. igual tampoco es que te vas a comer seis, no podrías comerte seis naranjas, No, ¿no? pero ¿sabes Porque, cuál es el datito aquí? Que para un vaso de agua, perdón, para un vaso de zumo de naranja se ajá, necesita 4 o 6 naranjas. exacto, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Yo sé que comerte 6 naranjas no lo vas a poder entero. mm, Entonces, lo mejor, lo más recomendado posible es comerse la fruta entera. Con el tema de la fruta entera, justo tengo una pregunta. Eh, Vi también justo en TikTok algunas personas que dicen, no, la fruta no la consumas ni entera porque por su alto contenido en fructosa y demás. Eso yo no entiendo, o sea, ya me vuelvo loco, ya ni lo natural puedo comer. ¿Ahí hay alguna fruta que sí no se deba comer entera o...? No, no, las frutas deberíamos comerlo, literalmente no mm, está para nada contraindicado. Es que en redes sociales encontramos de todo, Exacto. desde mm, personas que satanizan algún alimento por algún compuesto en particular. Por ejemplo, si satanizamos la naranja o alguna fruta porque tenga fructosa, es que estamos solamente viendo la punta del iceberg y no estamos viendo todo el compendio de nutrientes que tiene esa mm, verdura o esa fruta en particular. La fibra, lo que es el compendio de complejo B, vitamina del complejo C, vitaminas en general que puede tener el alimento. Entonces, solamente nos estamos enfocando en una partecita de todo el compendio que tiene la fruta. Entonces, eso es una idea muy simplista en realidad. mm. Entonces, es como satanizar el alimento de una manera muy equivocada. Claro, y digamos, tal vez a lo que te iba Sergio es si hay alguna fruta en especial, ¿no? Que no deberíamos consumirla tanto, que en este Sí, caso... tal vez tener, así hay alguna con la que hay que tener más cuidado, pero creo que con el tema de la naranja decías en zumos, ¿no? En zumos. Más que Ujú, todo, la fruta, no, la fruta todo deberíamos consumir a cualquier tipo de fruta, mm, pero siempre y cuando sea entera. Ya. No hay ya, fruta que sea mala, pero sí en algunos contextos, por ejemplo en algunas patologías, pues sí es recomendado el quitar algunas frutas por el contenido en fósforo o potasio que pueda tener. Por ejemplo, en pacientes renales y demás, es mm, interesante restringir ese tipo de frutas y verduras y demás. Pero en pacientes, personas sanas, pueden consumir cualquier tipo de fruta, no está contraindicado, la verdad. Y hace un momento nos decías que justamente el tema de los zumos es porque, por ejemplo, con la naranja necesitas 5 o 6 naranjas para hacerte un vaso, digamos, ¿no? Pero en ese Exacto. sentido, entonces, ¿cuál debería ser tal vez la cantidad adecuada Ah, de ¿verdad? fruta que deberíamos consumir al día? Qué Ajá. sé yo, tal vez solo una, dos, una naranja y un plátano. No sé cómo No, lo ves tú. no, por ejemplo, una ingesta recomendada pues podría ser 1 o 2 frutas al día. Ah, ok. Sí, lo más recomendado. He visto algunos pacientes que suelen consumir más, Mm, por ejemplo, 5 frutas al día y mm. demás, que tampoco es que sea malo, pero si todo en exceso es malo. Todo en Claro, Puede exceso si tener es se malo. alguna consecuencia. claro, porque si lo repite cíclicamente todos los días, ahí Exacto. están las consecuencias. Exactamente, en la dosis y en la Mm, frecuencia está el veneno. ¿Y tú, mm. Abel, qué opinas del ayuno intermitente? Del ayuno intermitente, pues opino que todos los beneficios están sobrevalorados, por Ok, así decirlo, de alguna empezamos manera. fuerte. No, es que se beneficia mucho el ayuno intermitente por el tema de bajar de peso, por el tema de la autofagia y La demás. autofagia. Es muy dato, la Mm, autofagia es un tema muy, muy extenso, pero se ha visto que para generar autofagia no solamente se genera con ayuno intermitente. Por ejemplo, el ejercicio puede ser incluso mejor para generar autofagia que el ayuno intermitente.
Pero sin embargo, el ayuno intermitente sí tiene unos beneficios, por ejemplo, para estimular lo que es el metabolismo catabólico del cuerpo, para tratar de no estar todo el tiempo en anabolismo en el cuerpo, entonces también un poquito genera autofagia, pero más que eso, es un tipo, una herramienta más. El ayuno intermitente, por así decirlo, es una herramienta más que tenemos ahí los nutricionistas o los personales de salud para tratar de tratar una enfermedad en particular. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de dieta, ¿no? Dieta low carb, baja en carbohidratos, alta en proteína, baja en grasa, cetogénica, y entre esos está el ayuno intermitente. Entonces nosotros somos como carpinteros y Mm. elegimos para este paciente elegir, podemos utilizar destornillador, martillo, podemos utilizar X herramienta, entonces así nosotros elegimos la mejor dieta posible para este paciente particular y que le traiga todos los beneficios. ¿Y cuál sería, pero en ese sentido, el margen adecuado para o sea, justamente para hacer el ayuno? O sea, en cantidad de horas aproximadamente. Por ejemplo, lo recomendado sería no pasarse más de un día ayuno intermitente. Por Mm. ejemplo, se ha visto que después de 24 o 48 horas de ayuno intermitente se puede tener una pérdida considerable de masa muscular. Por el tema Mm. de ya estamos depletando totalmente el glucógeno muscular, entonces, ¿cuál es el único nutriente que podemos convertirlo a glucosa? Pues serían las proteínas del Mm. músculo, por así decirlo. Entonces, por tanto, un ayuno muy prolongado puede ser perjudicial para la pérdida de masa muscular. Entonces, una recomendación podría ser la famosa 16-8, podemos hacer 12-12. Se puede Mm. Mm. variar de paciente en paciente, pero sí lo recomendado es hacer algún tipo de ayuno intermitente o algún ayuno. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho lo que es el ayuno nocturno. Por ejemplo, no consumir alimentos después de las 8 o 7 de la noche para tratar de tener un pequeño periodo mientras dormimos de ayuno y así al día siguiente tener algunos beneficios en cuestión de fisiología, metabolismo y demás. Y es Mm. que aparte del ayuno es muy importante. El ayuno entre tiempos de comida podría ser incluso más importante que el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha visto que entre comidas tenemos lo que es un complejo motor migratorio que está dentro del intestino. Y es como una escobita que va Mm. barriendo todos los desechos, todas las bacterias, toxinas y demás que tenemos en el intestino. Pero ¿qué pasa? Cuando comemos a cualquier hora, cuando picamos algún alimento a cualquier hora y demás, por ejemplo, de aquí a media hora te comes una galleta, de aquí a 5 minutos te comes otra galleta y demás, esas picadas pueden inhibir este complejo motor migratorio de alguna manera. Entonces, ¿qué Mm. pasa? Ya no hay este complejo de barrido, ya no hay este complejo de limpieza en el intestino y por tanto podemos acumular ciertas toxinas y bacterias que pueden ser perjudiciales. Entonces, como recomendación, tratar de que tener horario fijo de comida y comer cada 3 o 4 horas. Perfecto, eso te iba a preguntar de cada Sí, cuántas el horas. lapso de tiempo, Ajá. ¿no? ¿Cuál sería? Ahorita nos decías, digamos, que el ayuno nocturno es ideal, pero en la mañana, ¿cuál sería un horario correcto para romper en todo caso el ayuno o si directamente tal vez a mediodía? Depende mucho a qué hora se inicia el ayuno. Depende mucho a qué hora inicias el ayuno, a qué hora lo quieres terminar, tu estilo de vida, a qué hora vas a trabajar, a qué hora haces ejercicio. Depende de todo eso en realidad. Ujú. Pero la recomendación adecuada sería tú rómpelo en el horario que estaba establecido desde que comenzaste el ayuno. Las horas que estabas propuesta, Mm. rómpelo en ese horario, pero siempre romperlo con alimentos ricos en grasa, con proteína, pero no con carbohidratos. Ok. Ok. Ahí tal vez algún desayuno que recomendarías como ideal. Por ejemplo, los jugos verdes. Mm. Los jugos verdes pueden ser muy buenos para romper el ayuno, pero con contenido de chía, linaza, por ejemplo, la palta, muy buena para romper el ayuno porque es alto en grasas. Ese tipo de alimentos altos en grasas, pues son muy buenos para romper el ayuno. Buenísimo. Yo creo que con todo esto me quedo. Yo hace un tiempo trataba de practicar el ayuno, uno por comodidad, productividad y demás, y también por el tema de que, pero creo que me obsesionaba mucho con contar las horas, digamos, ¿no? 18 horas de ayuno tengo que llegar y aunque esté muriendo de hambre, quiero llegar a mis 18 horas de ayuno. Claro. Yo creo que con todo esto que dices tampoco es alguna herramienta mágica el ayuno, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho ese mensaje de que la gente no se obsesione con las horas de ayuno, sino utilizarlo como una herramienta más y a partir de ahí agarrar los beneficios, ¿no? Pero no obsesionarse, que supongo que hay Exacto. muchos problemas ahí también. Sí, hay muchos problemas, por ejemplo, en el tema del ayuno intermitente. Hay personas que lo practican pero no pueden adaptarse correctamente, no les gusta para nada, sienten un bajón drástico en el trabajo. Dicen, he tenido pacientes que me han comentado, ¿no?
Me han recomendado o he visto en TikTok que haga ayuno intermitente. Lo he estado practicando, pero ¿qué pasa? Justamente en ese horario yo tengo trabajo. Claro. Justamente yo soy albañil, yo soy secretaria y me da sueño. Me falta energía, no puedo rendir, me falta concentración. Tengo hambre, no puedo trabajar bien, me falta esto. Entonces, ¿qué pasa? Es por la falta de ingesta de alimentos. Entonces, si el ayuno intermitente te genera estos problemas, tanto a nivel de trabajo, a nivel emocional, psicológico y demás, sería mejor tratar de reevaluar el horario o directamente no hacer ayuno intermitente si no se adecua a tu estilo de vida. Ok. Más que el ayuno intermitente tampoco tiene muchos beneficios mágicos, es que a veces se lo relaciona mucho con el tema de bajar de peso. Mm, Pero ¿qué pasa? Un déficit calórico va a tener los mismos resultados que hacer ayuno intermitente. Y es más, el ayuno intermitente, todos los estudios que hay del ayuno, se ha visto que tiene beneficios, tiene resultados. ¿Por qué? Porque las personas comen menos en realidad. No por el ayuno en sí, sino No por la por el ingesta de ayuno. calorías. Exacto. No por el ayuno en sí, sino que porque tienen ese horario reducido de alimentos, de ingesta, pues básicamente la gente se siente más llena y come menos. Y en sí, entre comillas, es un déficit calórico. Comen menos de lo que realmente necesitan o gastan en el día y por tanto bajan de peso. Y no es por el ayuno en particular. ¿Y qué acciones podríamos tomar para regularizar el funcionamiento de la microbiota? Dijiste el tema de los probióticos, justamente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay unos tres pilares que son muy importantes para regular lo que es la microbiota si el caso está alterado. Tenemos muy importante el consumo de probióticos, que es poder suministrar al intestino las bacterias que tal vez esté perdiendo o las bacterias que esté bajas en realidad. Ahora bien, lo segundo tenemos los prebióticos, que son, por ejemplo, un tipo de fibra, que son el alimento de las bacterias que ya tenemos en nuestro intestino. mm, Entonces, primero, tratar de suministrar al intestino las bacterias que les hace falta, con probióticos. Segundo, tratar de darles alimentos a las bacterias con prebióticos. Y tercero, tratar de consumir lo que son los posbióticos, que son unos compuestos. Por ejemplo, tenemos lo que es la melatonina, la astaxantina y demás, que pueden venir muy bien para regular lo que es la microbiota intestinal, las paredes del intestino y algunas alteraciones y síntomas en particular del intestino. No sé si ahí nos podrías dar una pequeña lista de alimentos de los tres grupos que acabas de Exacto, mencionar. sí, sí, sí. Por ejemplo, en el tema de los probióticos, Ujú, tenemos muy importante el kefir. ujú, El kefir, tenemos también los yogures griegos. ujú. Y también podría venir muy bien lo que es el tema de la suplementación. Y también algunos alimentos fermentados como el chucrut, también el kimchi y demás que son fermentados de repollo, de algunas verduras que se lo deja días en fermentación. Y puede venir muy bien para la microbiota. Por ejemplo, en el tema de prebióticos, tenemos lo que es alimentos muy altos en prebióticos, sería lo que es la cebolla, también los espárragos, tenemos lo que es la remolacha, también tenemos lo que es la espinaca. Esos alimentos son muy ricos en prebióticos y muy específicamente en un prebiótico muy estudiado que es la inulina, que es uno de los prebióticos más estudiados que genera mucho beneficio en nuestro intestino. Luego tenemos otros como los fructooligosacáridos, los galactoligosacáridos que también tienen beneficios, pero no tanto como la inulina que obtenemos en esos alimentos. También tenemos lo que es el ajo, también tenemos lo que es el repollo y demás, que pueden generar muchos beneficios. Y por ejemplo, un tipo de prebiótico, un tipo de fibra sería lo que es el almidón resistente, que se genera, por ejemplo, cuando cocinamos el arroz. ¿Qué pasa? Cuando lo consumimos caliente, el almidón está intacto. Pero ¿qué pasa? Cuando lo conservamos en el refrigerador, por ejemplo, una noche o unas horas, se forma el almidón resistente. Y este almidón puede servir muy bien para alimentar lo que es la microbiota intestinal. Mm, Ah, o sea, puede ser bueno eso de consumir el arroz después de conservarlo en el refrigerador. Exactamente, ¿Y muy no bueno. volverlo a calentar No, o...? no, claro. No, puede volverse a calentar, Ah, ok. pero siempre y cuando no a altas temperaturas. Un pequeño salteado, una pequeña calentada o incluso al microondas Ujú. puede venir muy bien para el microbiota, el almidón resistente que genera el arroz. Y por último, los postbióticos. Los posbióticos. Pero en el tema de posbióticos, más que todo está el tema de suplementación. Por ejemplo, en posbiótico tenemos lo que es la curcumina, que se puede consumir con la cúrcuma en polvo o en la raíz. Pero los demás que estaba comentando, la astaxantina y demás, la melatonina, más que todo con suplementación se ve ese tema de los Mm, posbióticos. Ok. ok. Pasando a otro tema que lo podemos tocar de manera rápida. ¿Cómo el alcohol daña nuestro cuerpo? El alcohol. Es que el alcohol, por ejemplo, ya está demostrado que genera mucho daño tanto al hígado
como todos los funcionamientos correctos del tema del aparato digestivo y demás. Y es que el alcohol literalmente interacciona mucho con las bacterias de nuestro intestino, altera demasiado la microbiota intestinal. Y además de que da una sobrecarga muy excesiva al hígado. Y es que el hígado, a veces, por tratar de metabolizar el alcohol, se trata de reducir el funcionamiento de otras funciones del hígado. Entonces puede ser también perjudicial en esa manera. Y se ha visto que también el alcohol genera hígado graso, que se llama el hígado graso alcohólico. Alcohólico, Y sí. también tenemos el hígado graso no alcohólico. Pero ¿qué pasa? El no alcohólico es más que todo enfocado en la alimentación y es el más frecuente. Pero el hígado graso alcohólico básicamente también está presente. Es muy importante la cirrosis, el mal funcionamiento del hígado por debido al alcohol. Entonces el alcohol es muy perjudicial y ataca más que todo al hígado y también a todas las funciones, tanto en la microbiota, puede generar una disbiosis intestinal, una alteración. Entonces el consumo excesivo de alcohol no está para nada recomendado. ¿Ahí tú crees que la sociedad de hoy en día te excede en el consumo de alcohol por lo general? ¿O qué recomendación darías para eventos especiales? ¿Cada cuánto no sería tan dañino, digamos? Es que yo lo dejaría para momentos especiales, para un cumpleaños, Mm. alguna festividad, una celebración en particular. Pero tratar de consumir alcohol por lo menos todos los días, una latita o cada fin de semana, pues sí puede ser perjudicial. Y es que además de consumir alcohol, es cómo lo consumimos y con qué lo consumimos. Mm, Por ejemplo, hay algunos tipos de bebidas que se lo consumen con gaseosas, Claro. con sumado al azúcar. sumado al azúcar, al alcohol y demás, pues puede haber una ingesta excesiva de calorías y por tanto, por tal motivo, también el alcohol también tiene calorías, Ujú. por tanto puede haber, por el alcohol y por las gaseosas, pues puede haber una ingesta innecesaria de calorías y por tanto una sobreingesta y por tanto generar sobrepeso, obesidad a la larga, más o menos. Ok. Ya para ir cerrando un poco, ¿cuáles serían las recomendaciones que le darías a las personas que quieran mejorar su alimentación y su calidad de vida en general? Una recomendación muy importante es no quemarnos la cabeza. Tratar Mm, de no estar constantemente pensando en calorías o en alimentos, sino tratar de que sea un hábito, no que sea una dieta. Más que dieta, debería llamarse hábito, un cambio de mm, hábito rotundo en todo lo que es nuestro estilo de vida, desde el sedentarismo, empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer algunas caminatas, empezar a hacer algún deporte que te guste, empezar un poquito a aprender un poquito más de nutrición, alimentación, mejorar lo que es la elección de alimentos, decir más o menos, por ejemplo, hoy me voy a dar el gusto de comer algo dulce, pero el resto de la semana pues voy a cumplir con buenos hábitos, ¿no? Voy a levantarme temprano, voy a dormir temprano, no voy a comer a deshoras, voy a hacer ejercicio, voy a tomar suficiente agua y así sucesivamente, pues es un compendio que suma. Por ejemplo, yo siempre tengo un dicho que dice, es mejor sumar cada día 1% que tratar de un día para otro hacer el 100%. mm. Un 1% cada día. Tomar 2 vasos de agua al día, al día siguiente 3, al día siguiente 4. Consumir fibra un día, consumir carne otro día, tratar de no consumir gaseosa un día y así. Un 1% es mucho mejor que el 100%. De verdad, Ok. tremendo cierre, Abel. Muchísimas gracias por ese. O sea, es que yo creo que es un mensaje súper valioso, ¿no? De que no sea Sí, dieta, sea hábito. Y al Claro, final correcto. eso es lo que te va a dar los resultados a largo plazo. Ujú. exactamente. Abel, no sé si hay algún tema que no hayamos tocado que te gustaría mencionarlo para la audiencia antes de pasar a nuestras dinámicas finales. La verdad no sé, tengo que tocar muchísimos temas. Exacto. En realidad hay mucho que abarcar en tema de nutrición, tanto en nutrición deportiva, nutrición aparato digestivo, es un mundo, Muy la verdad, extenso, muy ¿no? extenso. Y nada, podríamos dejarlo tal vez para otro podcast, para Ujú. algún tema en particular, pero por lo pronto, no sé si tienen alguna duda, tal vez podrían consultarme ustedes, tal vez. A mí sí me ha surgido una duda con el tema del agua. Para el correcto consumo, digamos, del agua a lo largo del día sería dividir los 2 litros o 3 litros que deberíamos consumir al día a lo largo del día, ¿verdad? No Exactamente. hacerlo tan de golpe, digamos, 1 litro en la mañana, otro litro en la tarde y otro litro en la noche, Solo digamos, así de ¿no? una, ¿no? De una, claro. Sí, a veces me ha pasado. Recomendación 2 litros de agua al día y pum, Ujú. en una hora los 2 litros. Exacto. Suele pasar y no. Lo más recomendado es tratar de hacerlo en fraccionadas tomas. Por Ujú. ejemplo, 5 tomas al día, 4 tomas. Por ejemplo, una canción en YouTube que es muy bonita de un youtuber que dice, ¿no? Después del desayuno o después de levantarte, consume un vaso de agua.
Después del desayuno consume otro vaso de agua. Antes del almuerzo consume un vaso de agua y en la media tarde consume un vaso de agua para hidratarte, para evitar la sed. Y antes de dormir consume otro vaso de agua. Ujú. Entonces eso es muy recomendado tratar de fraccionar en el día y no tratar de sobrehidratarnos tampoco. Muchas gracias, Abel, por todo lo que nos has enseñado. Realmente nos has iluminado con Sí, todo tu sí, sí. conocimiento. Y bueno, ahora vamos a pasar a las secciones finales. Vamos a empezar con el anecdotario, que la idea un poco de que nos cuentes alguna anécdota que hayas vivido tú con tu profesión, ¿no? Alguna anécdota que hayas pasado con algún paciente, tal vez, alguna curiosidad que nos puedas compartir. Claro, por ejemplo, una anécdota muy interesante y a la vez un poquito para reflexionar también, un poquito para aprender acerca de la nutrición. Ajá. Me ha pasado en el tema de alguna consulta con un paciente que tenía, por ejemplo, problemas en la vesícula. Entonces tenía una inflamación en la vesícula y demás y decía, me comentaba, yo realmente en mis consultas suelo preguntar acerca de cómo es tu ingesta habitual de alimentos. Y el paciente me comentaba, ¿no? Que después de una comida se le surgió los síntomas, le empezaba a doler la parte de la vesícula, del hígado, y yo Ujú. le dije, ¿y comes mote? Le dije, y me dijo, sí, pero ya no porque me hace mal, eso me hizo doler el hígado, me dijo. El Ujú. mote me hizo doler lo que es mi vesícula, por eso lo tengo miedo, me dijo. Ujú. Y yo le preguntaba, ¿seguro que era el mote? A ver, cuéntame, ¿qué más comiste en ese plato? Y ella dijo, estaba comiendo también chicharrón de chancho, estaba comiendo también salchicha, estaba comiendo chicharrón y tal. Entonces, ¿seguro que era el mote? Le dije. Entonces, la realidad era que el chicharrón y el chancho y el alto contenido de grasas ha hecho que ya su vesícula le empiece a doler por el Wow. alto contenido de grasas. Entonces, ¿qué pasa? A veces malinterpretamos los síntomas, malinterpretamos alguna dolencia por algún alimento, pero en realidad no es la causa de ese alimento. Tal vez puede ser otro alimento o la suma de la alimentación. Entonces es muy importante tratar de acudir a consulta a un nutricionista para que nos oriente correctamente y no dejar de consumir ciertos alimentos por alguna relación que podamos nosotros sentir en particular. Claro, porque ahí él por su propia cuenta dedujo algo incorrecto. Que era el mote. Claro. Exactamente. Buenísimo, Abel. Pasemos ahora a la dinámica de preguntas rápidas, donde la idea es que sea tipo ping pong y nos respondas de la manera más breve posible. La primera, ¿cuál es tu cheat meal o comida trampa favorita? El helado. Ok, Si tuvieras que prohibir un alimento, ¿cuál sería? Y el azúcar. ok. Ok. Esto creo que ya lo hemos hablado un poco, pero ¿ayuno intermitente o comidas regulares? ¿Qué eliges tú? Yo en realidad comidas regulares. ¿Es necesaria una dieta keto para bajar de peso? No, no es necesario, la verdad. Es totalmente innecesario. ¿Cuál es el suplemento que más recomiendas? Y vitamina D. Aparte de la vitamina D, el omega 3. Perfecto. ¿Los quemadores de grasa funcionan? No, para nada. No, no funciona. Ahórrate tu dinero y no lo compres. ¿Tu proteína favorita? En alimentos, Ujú. la carne. La carne. ¿El pan es malo? No, no es malo. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol. Buenísimo. Buenísimo. Abel, muchísimas gracias por haber estado acá en 360 Podcast. Creo que hemos aprendido mucho, tanto nosotros como la Sí, audiencia. totalmente. Y no, gracias, Abel. No, para mí un gustazo estar acá y gracias por la invitación nuevamente. Ha sido una experiencia inolvidable, la verdad, estar aquí presente y nada, sobre todo brindar información tanto de calidad y sobre todo para que la audiencia lo entienda y nada, para mejorar los hábitos de alimentación y nada, nos vemos en una otra reunión o otro podcast que pueda surgir de aquí en adelante. Muchas gracias. ¿Cómo la gente te puede encontrar en redes? En redes sociales, por ejemplo, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok como AM Life Nutrition. O pueden hacerme una consulta a mi número 7680-9405, que es mi número para pacientes. Y nada, cualquier consulta vía WhatsApp o incluso me pueden escribir a redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, Abel, y muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.